igual, ya que estamos, Elon Musk dijo que iba a invertir en Argentina y se encontró con Milei y lo recontra retuitearon los libertarios por todos lados. Están todos re contentos con Elon Musk. Pero bueno. ¿Pero por qué no se van a vivir allá, amigo? No empecé. Dejémoslo tranquilo. No empecé. Yo no tengo nada contra el libre comercio. Vivimos siempre, bueno, en realidad menos libre. Hablando de eso, me das el pie justo para leer un título que está en los 3 medios más leídos del país: Infobae, Clarín y La Nación. Del país. Del país, del país. Infobae, título: el gobierno reglamentó la reforma laboral. ¿Qué dice sobre indemnizaciones, bloqueos, multas y blanqueo? ¿Qué dice sobre eso? Después lo veremos. Clarín, el gobierno reglamentó la reforma laboral. Empiezan a regir los cambios para indemnizaciones y el periodo de prueba, Lobito. La Nación. ¿Qué dice La Nación? De la familia Mitre. Reforma laboral. ¿Cómo será la indemnización por despido y qué otros cambios habrá para los trabajadores? Y hay una cara donde se está riendo. Mire usted, esos son los 3 diarios más leídos, lo que está diciendo. Yo quiero que le diga lo que dice el Diario Popular, como si estuviéramos a las 7 de la mañana leyendo los diarios de la justicia argentina pidió la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Mira, sí, creo que es vieja esa noticia. Sí, me parece que el Popular no actualiza hace una semana. Eso te iba a decir, esa vieja esa noticia. No, pero dice 25 de septiembre, che. Capaz que lo hicieron formalmente, porque eso se había advertido de que el gobierno lo iba a hacer, ¿no? También hay que decir que el gobierno, el fiscal de Venezuela, pidió que lo detengan a Javier Milei, el presidente argentino. Exacto. Así que al mismo tiempo, ya que estamos. Bueno, una cosa que le importa mucho a la gente también hasta ahora es la separación o no de Pampita. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Pensé que ibas a decir el clima, la temperatura. No, es que eso lo vamos a decir ahora, pero ¿sabes lo que pasa? Esto quería dar pie a esto. Sí, bueno, es más de show. Está bien, esta cortina va con esto. Porque viste que con relación a esto que te acabo de decir de Pampita y el marido. No sabía por unos títulos que leía Sinoa, pero no sabía que era tan así. Viste que están jodiendo con que hace 2 semanas que se separó, que no se separó, qué sé yo. Entonces van y le preguntan a García Moritán. El marido de Pampita, conocido así como el marido de Pampita. Yo ni me acordaba de García. Solo por su incursión en la política, nada más. Bueno, dice en medio de los rumores de la crisis con Pampita. ¿Sabe lo que dijo? No tengo ni idea lo que hará ella. O sea, ¿para qué preguntarle si están separados? Y mire cómo le contesta. ¿Qué es más importante, eso o la reforma laboral? Yo creo que eso. Sí, totalmente. Así, directamente. Ahora, si me lo desglosa y me lo traduce al castellano, eso que acaba de decir, bueno, capaz que por ahí podemos, entrando en detalle, por ahí podemos entender un poco más, ¿vio? Y se me hace todo un poquito más sencillo, digamos. La gente, ¿usted piensa que entiende eso de la reforma laboral? ¿Hasta dónde llega? Pero lo va a entender porque esto después se va a bajar al llano. Sí, lo va a entender cuando le diga, mirá, ahora no vas a poder protestar si te... Estos 5 son cosas de las cuales se inciden directamente en la vida de cada uno. Las indemnizaciones y sobre todo, y los periodos de prueba que ya no son como antes. Después vamos a detallar tampoco algo es que antes estaba muy bien que digamos, porque lo de las indemnizaciones sabemos que en empresas... No, pero esto tiene que ver con la desregulación de Sturzenegger, el ministro de... No me acuerdo nunca su cartera. Exacto, sí. Que fue creada solo para de modernización, no. Modernización del Estado. Estratégica, no me acuerdo. Pero bueno, tiene que ver con eso y son leyes que de a poco van a comenzar. Ya desde hoy ya rige, ya se va a aplicar. Así que después algo desglosaremos si hacemos tiempo. Usted sabe que en materia deportiva ya jugó River, ¿verdad? Ganó 1-0 a Colo-Colo. Yo no iba a sacar el tema, sinceramente, yo ni iba a tocar el tema. ¿Y ya tienen rival? Sí. Es el Atlético Mineiro. Claro. No pueden perder con el Mineiro, Le ganó al Fluminense. ¿Perdón? No pueden perder. No pueden perder con el Mineiro. Ustedes son los representantes de la República Argentina en la Copa Conmebol Libertadores. Vas a hinchar por River, entonces. Yo soy argentino, no soy Ante todo Argentina, está bien. ¿Hay algún argentino en el Atlético Mineiro? No me acuerdo. Sí, seguro que sí. Es probable. Hincharemos por él. Hay varios argentinos en Brasil. No, Lucas. Gaby Milito. El técnico es Gaby Milito. Tiene razón, Juli. Pero ¿cómo le vamos a dejar a pata a Gaby Milito? Pobre, sí. Es buena, dicen que anda muy buen muy buen jugador, era muy buen jugador, Gaby. Pero bueno, eso me pasa por no leer el copete de la nota, porque el conjunto de Gabriel Milito se impuso. Claro, era más fácil, ¿no? Sí. Dígame. No, digo que en este marco en la semana pasó de todo. Una de esas cosas es ayer River, que le ganó a Colo-Colo. Exacto.
El sábado pasó otra cosa. El domingo corrió Colapinto. Tremenda carrera la de Colapinto. No tengo idea, ni lo sigo, pero... ¿Cómo no va a seguir usted? No lo sigo. Pero el sábado pasó algo más importante de lo deportivo. No. Si usted no vio Colapinto no me puede venir con el Superclásico. Fue el inicio de la primavera, eso iba a decir. 21 de septiembre, es verdad. Claro. ¿Y anduvo por el desfile? No pude. No. Si bien está cada vez menos convocante, digamos, la realidad es más, ni me acordaba, solo por cuestiones después en ese momento del laburo, pero no... Después dije, cierto que está el desfile. Claro, pero bueno, hubo mucho colorido, me dijeron. Estuvo... O sea, es lo que hay, digamos. Los pibes no tienen... O sea, ni las instituciones están fomentándolo demasiado, ni los pibes tienen... Ni tampoco ayuda la situación económica, menos todavía. Bueno, pero eso nunca... No me venga con esta boludez. ¿Qué? ¿Pero por qué? Sí. No me va a poner Primavera Cero. No está en mi lista de canciones, eso es, se le ocurrió solo a Lobito. Suena muy bien. Bien. Déjalo tocar. Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empiece a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más entera. Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin... ¿Qué temas? Yo creo que tenía que haberle puesto. Lo que pasa es que por una cuestión de dedicación. No, pero no. Primavera. No, ahí no. Primavera bajo cero. Al tema se tendría que. Y quedaba perfecto. Esos son los desacados. Este es un programa de rock, Lobito, por favor. O por lo menos pretende serlo. Está bien, pero. Por lo menos. Desacados, o sea, que los pibes no lo conocen. Lo conocen la gente. Sí, hay que. 4 décadas mínimo. Sí, ya ahora. Bueno, hoy ha sido. A mí no me mires. Perdón, ¿estos son los subsidiados por el gobierno? Qué buen nombre, subsidiados por el gobierno. Sí. Era una buena banda de rock. Una buena banda de rock. No se fue Manuel Quieto. Sigue tocando, ¿no? Sigue tocando. Sí. Está inquieto ahora. Está inquieto. ¿Qué día hoy, no? Bueno, antes para ir cerrando esta historia, digo, de la apertura, nos quedan dos cosas por decir. Una, ¿a usted no se le voló la peluca? No, porque uso gorro. Terrible el viento que sopló hoy, realmente. Más de 100 kilómetros por hora. ¿Eso está confirmado? ¿Que las ráfagas llegaron a 100 y tanto? Este era lo que estaba pronosticado y solo por sentirlo, por vivir en un departamento, te digo que sí. Para mí sí, tranquilamente. Tranquilamente llegó, por lo menos a 100 o lo superó. Estaba pronosticado. Venimos con 2 días de alerta seguidas de alerta amarilla por viento. Y lo que me iba a fijar es si mañana seguía. Tengo entendido que sí, que mañana continúa también. De hecho hay alerta amarilla. Jueves 26 de septiembre. Sí, mira, alerta por viento. Sí, pero no es tanto como hoy, me parece. Alerta por... No, alerta amarilla es alerta amarilla, no importa. Bueno. Lo lamento. Sigue, va a seguir el viento mañana jueves. Sí, pero... Para el viernes todavía no hay nada, pero mañana va a seguir el viento que complica la vida de todo el mundo. Exactamente. O sea, ha sido un día realmente muy complejo en ese sentido, pero la verdad es que a eso de las 7 uno esperaba que ya baje y bueno, bajó por suerte. El viento lo pone de mal humor a Tony, dice alguien por acá. No, en realidad... No es pregunta, es afirmaciones, así que no tiene... no, de muy mal humor. Ahí estaba. Eso era una de las cosas que teníamos para decir hoy. La otra es que ya está disputándose en estos instantes el Mundial de Futsal y también el Mundial de las Power Ballads. Las dos son importantes, pero la de Power Ballad mejor, más todavía. Sobre la que tenemos, claro. digamos que sobre esta última tenemos un poco más de injerencia. Es la que estamos patrocinando, de hecho. Y claro, sí, y el mundo está hablando de esto también, pero el mundo que está dedicado a esto, ¿no? A descubrir, bueno, no, en realidad a rever. Al rever. Y reescuchar canciones, las Power Ballads. Estamos con un cuadro, Tony, que no es gripal, sino es un cuadro de octavos de final. Y de este programa tienen que salir
entonces sería, si estamos en 16, tenía que salir los 8 o las 8 canciones más, digamos, más queridas por la gente, si se quiere, o elegidas por la gente. O por nosotros. Y nosotros que somos gente. Claro, pero una inverbecracia tranquilamente. Sí. Como hicimos con varios temas, ¿no? No vamos a hacer los boludos. No, si acá hacemos lo que queremos. ¿Para qué estar a esta hora, un miércoles? Justo tenías que elegir este tema. Justo ese la había. Que las porbalas son... No, sí, está bien. Para Mujer Amante no está, ¿o sí? ¿Estoy buscando o no? No quedó. Encima no quedó en la llave. Encima le pifiaste. Encima le erraste, Lobo. Por favor. Bueno, no está Mujer Amante. Bueno, hoy no tenemos función privatizada. Que tuvimos la semana pasada. Claro, por eso no tenemos esta semana. Ustedes saben que esto es como una especie de desayuno intermitente, digo, función privatizada, digo. Semana de por medio. Semana de por medio, claro. Así que lo que sí tiene Tony es, muchas efemérides. Tienen que ver con el 21 de septiembre y ese es el leitmotiv. El 21 de septiembre, la primavera. La primavera, pasaron cosas muy importantes en el ámbito de diferentes años. Primavera para nosotros. Para el otro hemisferio no es primavera. No, pero es el inicio del otoño. El otoño. Pero ¿vio los Pumas el sábado, después de que jugó el Superclásico? Sé que ganó, pero no. No lo vi. Pero hubo más cosas importantes que el Superclásico. Estuvo el partido de rugby y los Pumas. Estaba trabajando, no podía tampoco. Y después el otro día Colapinto, ¿no vio nada de eso? No, Colapinto no me gusta. Lo respeto, pero no me gusta. Colapinto que dijo que iba a ganar Boca. ¿No le gusta la Fórmula 1? No me gustan las carreras, en general. Y el viento, ya que estamos. Está bien. El 21 de septiembre pasaron muchas cosas. Una de ellas, y es increíble lo que es el destino. Porque el destino es el destino, no sé si es increíble. Porque la fecha quiso que un 21 de septiembre del 96 llega al número 1 el disco Nuevas Aventuras en Hi-Fi de R.E.M. del 96. Llega al número 1. Sí. En Reino Unido. ¿En Reino Unido o en Estados Unidos? En Reino Unido. Mire usted, qué increíble eso. Y el 21 de septiembre de 2011 anunciaron su separación. Increíble. El 21 de septiembre. Todo el 21. Todo el 21 de septiembre. Y elegimos un tema para recordar de ese enorme disco, con este gran tema, no tan escuchado, creo, de R.E.M. Mándalo, Lobito. Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century go to sleep. You're plasticine. That is obscene. That is obscene. You are the star tonight. Sun electric out of sight. Light eclipse the moon tonight. Electrolyte. You're out of sight. If I ever want to fly Mulholland Drive, I am alive. Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy Dean.
inside. Muy bien, entonces R.E.M. es lo que estábamos escuchando. Es verdad, linda canción, eligió querido Tony. Espero que siga por ese camino, lo que viene. Trataré. Digo, en esa onda, en esa suerte del 21 de septiembre. Y usted sabe que vio que en estos días estamos con lo de Oasis que usted mencionó, que algo va... En realidad viene a colación del cumpleaños de Liam Gallagher, ¿no? Exactamente. Pero sabemos que con Oasis hay un montón de cosas por esto de que vuelven. Es noticia, así que... pero también con The Cure, que están todos esperando que saquen un nuevo disco, después de una gran cantidad de años. Y ya se ha generado incluso hasta cierta controversia en redes, porque bueno, algunas canciones ya han sido escuchadas en vivo, ¿no? Y a alguna gente no le ha gustado demasiado, no le ha parecido nada demasiado importante. Pero yo me preguntaba, ¿no? Digo, pero ¿qué vamos a esperar de The Cure? Si lo que tenían para dar lo han dado a lo largo de 4 décadas, barra 5. Ya no hay más nada que esperar, o sea, hay que disfrutar de lo que hicieron, y creo que ahí está la clave de todo esto, más allá de que si las canciones que vienen... Pegan o no, les va bien o no. Sí, qué sé yo, hay un montón de cosas que por ahí, otros elementos que entran en el medio. Pero sabe que hace poquito nada más, porque usted recuerda que salió un Grandes Éxitos más o menos al 2000, en el 2000, sí, por ahí. Sí, 99, donde 2000. traía Mincar, ¿no era el que traía Mincar? Es un Grandes Éxitos Sí, oficial de la banda. con 2-3 temas nuevos también. Pero que salía con el acústico también, así Sí. fue como salió Sí. en su momento. Pero ¿qué pasó con el acústico? Por ejemplo, en plataformas no se lo podía encontrar. Es como que los derechos, no sé qué problema hubo con el tema de los derechos. Sin embargo, hace ya unas semanas atrás, o hace un mes atrás, yo esto estaba para hacerlo hace ya un tiempo y no lo había hecho. Digamos, se puede conseguir ya ahora en plataformas ese disco entero, el acústico de The Cure, que tiene más de 20 años. Así que bueno, vamos a compartir, esperando el disco, si le parece, Sí. del nuevo The Cure, un clásico de la banda. ¿Cuál elegiste? Porque tiene varios. A Forest. Ah, bien.
saber. Again and 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 again. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. La noche se vive mejor con un buen rock nacional. Aceptaste lo peor de mí. No se te ocurra volver. No te pierdas la primavera 2024 que tenemos para vos. Música y noticias. Radio Nuevo Día. Bon Appetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Appetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786.
Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. ¡Brindemos! Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Un día como hoy, algo pasó en el rock. Escuchando Cigarrillos y Alcohol de Oasis. Me dieron ganas. Sí, por eso te estaba mirando a vos. Y yo estaba pensando en el alcohol, no en el cigarrillo. Un compañero conocido. Está bien. Bueno, no pasa nada. No. ¿Por qué estamos escuchando esto? 21 de septiembre, todas. Hay fecha importante para el rock. En el 72, 21 de septiembre, un día de mierda haber sido allá en Reino Unido, porque es un clima de mierda, pero que el de Gallegos parecido en algunas cosas, dicen. Parecido. ¿Vos decís? Sí, un clima parecido. Parecido, no igual. Parecido. Ah, bueno. Nacía Liam Gallagher. El hermano menor de El hermano Noel. menor, que es reclaro que es menor que Noel por su actitud en un montón de cuestiones, pero... Tiene todo eso, ¿no? Sí, la verdad. Es conflictivo el muchacho. Bueno, yo tengo un hermano menor que en realidad no es conflictivo para nada. Pero tiene su... En general son conflictivos. ¿Usted tiene un hermano menor? No. Entonces, ¿por qué puede hablar? Bueno, medido por conocidos. Ah, está bien. Mitos. Está bien. Leyendas. Sí, está bien. ¿Qué dice? Está bueno porque lo que dice la efeméride dice
Liam Gallagher, cantante de Oasis, y su hermano mayor Noel fundaron Oasis, bla bla bla, y da una reseña de los discos, pero claro, esto no está actualizado. A lo largo de su carrera, con Oasis, Liam y Noel siempre han tenido una relación conflictiva, lo que llevó a peleas públicas y finalmente la disolución de la banda en 2009. Pero ahora sabemos todos que ha vuelto. Ha vuelto, pero sí que estaba difícil, todo, que yo creo que todos los meses alguien... Cada tanto salía... Hace 15 años que todos los meses alguien dice o dijo algo o vio a uno. Yo me reí mucho durante bastante tiempo, no ahora, hace unos años atrás. No sé si usted lo vio, los posteos que hacía Liam Gallagher sobre su hermano cuando le preguntaban o decía algo. Él era muy famoso. Potato, decía. Sí, ahora bajó bastante decibeles en la red social, en Twitter, X. Decía, siempre contestaba o bardeaba al hermano. Claro, porque le preguntaban algo y él a la pregunta sobre el hermano, él ponía papa, o sea, potato. Y era muy, muy cómico eso al principio. Después ya dejó de ser cómico porque cada rato lo decía. Y la gente, pero no hacía otra cosa, potato. Sí. Aparte se peleaba con le dice cantantes. Que cara de papa. Cara de papa. Noel Gallagher tiene 57, él cumplió 52. Claro, por eso 5 años se llevan. No, yo pensé que menos, pensé que era menos. Noel ha dicho de su hermano cuando esas reviews que uno, digamos, cada tanto dan en algún lugar o se pueden encontrar en YouTube, que cuando él volvió de su gira con los Inspiral Carpets, era que estaba. Sí, que vinieron a Argentina. Claro, que estaba como plomo, todo, plomo. Y se encontró cuando llegó a su casa con un Liam totalmente desconocido, el que había dejado, dice, porque claro, no tenía nada de músico. Y de repente había formado una banda que, bueno, nada, finalmente él se terminó sumando, porque Noel se terminó sumando a Oasis, no es que él fue el que la fundó, digamos. Exactamente. Pero bueno, él compuso todas las canciones, digamos, o básicamente el 99%. Sí, aunque yo tengo la historia de que fue al revés, le dijeron a Liam que sea el cantante de la banda que quería formar Noel. Yo lo tengo al revés. O por lo menos una parte de la historia dice eso, hay que ver. Yo le paso el teléfono, ¿no? Si quiere. Y usted me pasa el de Liam. De paso le pedimos entradas y para sortearla, para que vayamos nosotros. Si el año que viene se confirma ¿que viene a Argentina? ¿Qué hace usted? Voy. ¿Va? Sí. ¿Vos? No va a ser. Y puede ser, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos los dos? Puede ser. No sé si los dos, porque yo tengo otros menesteres también. Es verdad. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, Cigarrillos de Alcohol, el tema que estamos escuchando, del disco Definitively Maybe, que cumplió 40 años. 40 no, menos, 30 y... 40 años, estaba pensando otra cosa. 94. 94. Y 30. Exacto, 30, 40, la recordé. No, bueno, sí, 30, 31. O sea, ya me estoy... 93, no, que fue 94. 94, está bien. Sí, son 30. 30 aniversario. Claro, si fue a los 2 días que se publicó esto de... Digamos, una vez que se consumó, o estaba ahí más o menos para esa época que se anunció el retorno. Que se anunció el retorno, bien dice usted. Cigarrillos de Alcohol, por eso lo que vamos a escuchar son todos temas que tienen que ver ¿con ese disco? Con ese disco, salvo uno más, que después vamos a decir por qué. Cigarrillos de Alcohol, y el que viene es en vivo, un tema que te gusta mucho a vos, lo has pasado. A mí me gusta, no lo había elegido, y este está... es original del 11 de agosto del 96 en Network. Nunca me sale pronunciar. ¿Del 96? Del 96. Ese que se conoció, que salió hace 2 años. Tiene un registro. Es tremendo. Es impresionante lo que suena ese, para hacer tantos años que tiene. Es tremendo. Así que vamos con Whatever, de Oasis.
Qué bien suena. Qué buen tema, qué bien suena. Whatever. El 11 de agosto del 96, yo no lo pronuncio, dígalo usted, señor. Network. 1996. Exacto. Emblemático recital. Fíjese usted qué diferencia, ¿no? A mí me gusta la del día anterior. Claro, porque fueron 2 días. Y la cambió, porque la parte final... sí, la cambió. Termina con otro tema, y no me acuerdo ahora de quién era. Porque bueno, acá termina... Bueno, este tema igual trajo controversia, sí, también por el tema del cierre. Ha tenido que pagar por... No sé si por derecho o por plagio. Vio que la vida de Oasis, esas bandas importantes... Pero él nunca la negó. De hecho, Cigarrillo de Alcohol también tiene partes de otro tema. Claro, eso lo habíamos hablado, de T-Rex. Sí, de T-Rex. Octopus Garden, acá me están diciendo los Beatles. Sí, no, pero en realidad yo me refería al otro. No me acuerdo si era de Boston, no. Por ejemplo, claro, bueno, era de otra banda, el cierre. All Around the World también tiene partes, pero lo dicen abiertamente, le sacamos un sample, una parte de un otro tema y... Bueno, y nosotros hablábamos de T-Rex también, que bueno, ellos no se calentaban porque era muy obvio todo y además, bueno, nada, era rock and roll, entonces digamos, salieron a decir que estaban contentos con además que le revitalizan algunas bandas, ¿no? En ese caso T-Rex. Pero bueno, nada, es tremendo recital ese que se puede conseguir en YouTube y suena pero increíble. Pero suena increíble. De verdad que suena increíble. No es... Yo creo que si estás, no sé, esperando para ver, porque tenés la posibilidad de ir a ver a Oasis, ese disco en vivo, está bien, falta una parte importante, ¿no? de la historia de Oasis, porque eso era el inicio de la banda, pero de todos modos es un buen aperitivo, digamos. Y el otro tema, Live Forever, en vivo, también, de este recital. La diferencia es que está mejorado con inteligencia artificial. El que vamos a escuchar ahora está en YouTube hace un año. El que lo posteó... ¿Qué trajo? No, es el tema Live Forever, sí, de Oasis, pero mejorada la calidad de imagen, incluso sonido, por un programa de inteligencia artificial, pero hace un año. Sí, hace nada. Pero está en la página oficial, ¿no? No, esto lo subió una cuenta que se llama Archivo de Música, archivo de música de lujo, aclara, donde explica, está en inglés, ¿no? Donde explica que el video se creó con fines educativos por el uso y porque quedó asombrado cómo la IA mejoró la escala del video y demás. Y es realmente tan bueno que se ve mejor que cualquier video de ahora. Y es Live Forever hasta el sonido, creo, no sé si lo retoca el sonido, pero para mí... Bueno, pero escuchamos tantas veces esa canción que lo podemos detectar eso. Sí, mándalo nomás, Lobito. On yourself, of course. Maybe I don't really wanna know. And the guy grows, his eyes just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? As it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live as I wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We'll see things I'll never see. So maybe I don't really wanna know how you got it grows. 'Cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain of the morning rain? It soaks you to the bone. Maybe I will never be all the things that I'd like to be. Now is not the time to cry. Now's the time to find out why. I think you're the same as me. We'll see things I'll never say.
Ahí nomás. Seco lo mandó, Sí, ahí nomás. Lo mandó en cana, sí. Lo mandó en cana. Igual no, está bien, no habíamos hecho seña. Live Forever. Live Forever. Habría que explicar algo de eso, Sí, mejorado con inteligencia artificial. El video sí. es realmente increíble y la cuenta que lo hace, que está en inglés. Chequénlo. Se llama Music Upscale Archive, archivo de música. Porque no solamente tiene varios videos de Oasis así mejorados con la inteligencia artificial, sino de un montón de bandas. Exacto. Veíamos de los 80, de los 90, bueno, hasta Steely Dan, por ejemplo. Sí, hay temas re viejos. Billy Bandas Joel. que, sí, Lo que Huey dice- Lewis and the News igual. Huey Lewis and the News. Acá dice la información, dice, este es un proyecto de un solo hombre para sacar personajes de espectáculos del pasado a nuestros estándares visuales, hacia los que la mayoría de nosotros tenemos un sesgo subconsciente hoy en día. Espero que tanto la gente como el pasado y el presente puedan disfrutar de sus espectáculos y retransmisiones en directo con una claridad que antes era imposible. Y es verdad, y la verdad, como yo no había tenido tiempo de fijarme en la página, en esta cuenta de YouTube, está muy bueno para que lo tratemos en otro programa, para ver la calidad y exponer de videos de los años que se veían en VHS y se veían mal. No, y que además hay muchas canciones que si uno las quiere... De todo estilo. Claro. Las quiere pasar de YouTube, digamos, a MP3, por decir de alguna manera, no va a sonar bien tampoco, porque en realidad hay muchos videos que no tienen un gran sonido, digamos. En este caso, más allá del sonido, digo, está el video que se puede ver. Y Guns N' Roses tiene, por ejemplo, mirá, no lo claro, he visto. Welcome to the Jungle tiene, ahí lo Claro. vi. Acá nos dice, no sé si el Gordo Jorge o quién, dice Noel Gallagher, gran compositor, con un par de notas mayores, hacía grandes canciones. Y como si esto fuera poco, dice, como entrevistado, es el mejor, muy inteligente, bravucón y gracioso. Y recuerda que alguna vez dijo que si los Pearl Jam estaban tristes y hacía música depresiva, él los contrataba para cortar el césped en su mansión de Manchester. Es verdad, dijo eso. En su mansión Entre tantas cosas, ¿no? Sí, no, además siempre se la agarraba con alguien o con algo. Y lo que me llamó la atención siempre de Noel Gallagher es que con el fútbol es como que no se metía con nada. Ahí es como que ese terreno era... Además hacía el piola. Claro, es como, o sea... Lo que pasa que, claro, en es Reino religión Unido, para Reino ellos. Unido, el fanatismo para mí es igual o peor que el de Argentina. Y, en el fútbol, Pero sí, las declaraciones, es verdad, son monumentales. Creo que de muy pendejo, él ya enseguida entendió cómo era el circo del rock. Y bueno, y todo lo que lo rodeaba, ¿no? Así que bueno, se lo toma con humor, digamos. Bueno, en una entrevista hace poco... Porque no es que sea mala onda, en realidad. Muchas veces lo dice con humor y... Además está en el otro, por ejemplo, en este caso, tomarlo de alguna manera, digamos, ¿no? Nada más. Hace poco él dijo en una entrevista, mirá, fue justo antes de que anuncien que iban a volver, en una entrevista radial que le hicieron en una radio allá de Reino Unido, le preguntaban, le hacían escuchar música y qué opina. Le hicieron escuchar Taylor Swift y le decían, esto es lo más escuchado, y no solo más escuchado, sino que ha superado, y le dicen en los charts en algunos lugares a los Beatles, y él dice, está bien, pero nadie se va a acordar después de Taylor Swift y todo el mundo se va a acordar de los Beatles, lo cual es verdad y coincido. Bueno, eso es una de las miradas que yo he tenido durante el último tiempo. ¿Cantidad no es calidad? No, pero además de la cantidad de artistas que por ahí son muy escuchados hoy, que tienen miles de millones de reproducciones, y vos decís, está bien, pero es nos sorprendemos con el número, ¿verdad? Claro. Pero el tema es, y después hay muchos artistas que hablan que no se les entiende, incluso a ellos se les va a hacer muy difícil entenderse cuando se escuchen, cuando sean grandes, y no es una crítica... No, pero es así, es la verdad. Pero digo... va a ser muy difícil hasta para ellos mismos, para eso como artistas, encontrarse ahí, creo yo. Es decir, está bien, fueron ellos y fue su momento y quizás dure un montón de tiempo, pero lo que voy yo es que la música, la melodía, las armonías permanecen, ¿no? Y las letras, el concepto, la poesía, etcétera, también. Entonces es otra construcción musical. Claro, es otra construcción y tiene otro peso hacia el futuro, digamos. Está bien, mamá, así que mierda importa. Sí, bueno, está bien. Es válido. Pero bueno, eso sería otra historia. A nosotros nos interesa esa construcción, quizás porque somos seres nacidos, digamos, en otro momento. Pero en otro contexto. Yo sigo teniéndole fe a eso. Sí, yo también. Confío en eso. Exacto. Pero no me gusta el último disco de Charly García. No tiene nada que ver con... Sacaste un tema del cual... Yo coincido completamente con vos. Lo han pasado en Buenos Aires varios temas, 2 o 3, si no me equivoco. Hay un corte promocional y demás.
pero no... A mí me cuesta, en ese rompela o rompelo, me cuesta encontrarlo a Charly García, al Charly García hoy, ¿no? Quizás hace 20 años, en ese rompela, ese capaz que sí lo encontraba, pero yo no lo veo. No, hoy no lo veo, es decir, no veo ese Charly García, ¿no? Realmente no. Y canta mal. Bueno, pero lo que pasa es que está bien, eso podría, si vos me decís que Charly García está hablando da entrevistas, habla con la gente y además hace ese disco, vos decís, bueno, es un momento, pero no lo estamos escuchando, no lo estamos viendo y de repente sale un disco y supuestamente tenemos que estar todos, no, bueno, pero es la... pero es Charly García, pero claro. Sí, es más un fenómeno, que eso lo hablábamos la semana pasada fuera del aire. Sí, no, claro. Para mí últimamente, los últimos es más un fenómeno porteño que nacional, para mí. Más allá de que tiene grandes canciones, eso es indudable, pero también es cierto que eso del genio se lo ha endiosado tanto que, qué sé yo. Pero nada, no sé por qué me fui por las ramas. No, que estábamos hablando quedaba algo del City, ¿no? Claro, Definitively City. Definitivamente el City. Exacto. Porque ahora, el 29 de agosto, se cumplieron, como dijimos, 30 años de Definitively Maybe, definitivamente tal vez. Y Noel Gallagher diseñó, también con guita de Puma, obviamente, porque todo suma. Una remera que conjuga los colores y lo que es la tapa de ese disco, exacto, que es muy icónica. Que es emblemático y además ellos hicieron, es decir, jugadores y el técnico hicieron, exacto, esa tapa. Esa tapa, el 29 de agosto. Donde Liam sale tirado en el piso, Noel sale con la guitarrita en el sillón. Y el resto de la banda por ahí. Exacto. Y sale Pep Guardiola. No importa el resto. No importa el resto. Él dice, este uniforme que se reveló como Definitively City encapsula los colores de la portada del álbum del 94, en las que se ve a todos los miembros. Y para la recreación, utilizó Pep Guardiola, Jess Park, Kyle Walker y Mateo Kovacic. Kovacic. Dice que siempre los hermanos Gallagher hablaron son fanáticos y demás, y que han hecho recitales en el antiguo estadio, y que el lanzamiento coincide más con el retorno de la banda, lo cual la van a levantar con pala, obviamente. Eso lo agrego yo, porque esto está a la venta, es la camiseta que conjuga los colores de cualquier fanático del Manchester City que usted va a ¿Se imagina usted en la Argentina qué banda podría hacer eso? ¿Qué banda podría ser incluida? O sea, se cumplen, 30 años de una banda, del disco de una banda. Bueno, no sé, poner los piojos con River, para hacer algo rápido, porque es hincha de River. Sí, tiene que ser algo popular, asociado al fútbol. Tiene que ser demasiado exitoso también, ¿no? Claro, tiene que ser muy exitoso. No, por eso digo, ¿qué banda sería? Sí, acá está Puma metida, así que... Sí, claro, hay tremendo sponsor. No lo hace si no fuera el negocio. Sale 80 euros. Pero el City es un equipo importante, más allá de que los últimos años siempre fue popular, digamos. Pero ¿qué equipo de la Argentina podría ser el City? Pasa que encima la Premier League tiene como 6 equipos que son muy importantes. La Premier tiene como, sí, exacto. Pero por lo poco que yo sé, es el momento del City, ¿no? Mejor esa pregunta la dejamos ahí. Me acordaba que Guardiola hay un video donde en el 2021 festeja uno de los campeonatos. En ese momento había ganado 3 seguidos. Y sale cantando Don't Look Back in Anger. Y ese es el tema que queda para cerrar.
Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Como se copa luego con esta canción, ¿eh? Está contento. Por acá me dicen antes... Sí, no podemos decir. ¿O sí? Por acá dicen, buenísimo el momento Oasis. Me dijeron, bueno, gracias. Le gustó a la gente. Le mandamos un saludo a Andrea, igual que dijo, me olvidé de comentar un mensaje, dice, un buen tema para cerrar la jornada de hoy con Insoportable Viento es Viento Loco de Hits. Viento Loco, mira qué tema trajo, ¿eh? Ni me acordaba. Melómana. Sí, una melómana. GT, le decían en Chile, Guyot y Turritot. Claro. Obviamente. Alfredo Tot. Que más allá de Hit, también ellos fueron también integrantes de la banda de Charlie, fueron integrantes de un montón de bandas, productores de tremendos discos. Es obvio. Bueno, a ver, ya viene lo de las Power Ballads, ¿no? Eso va a ser para después de la hora 23. Recuerden, ¿en qué instancia estamos, Tony? ¿Octavos de final? Estamos en octavos. O sea, de esta... No como River que pasó a cuarto. De este programa, no, pero de este programa nos vamos hasta los cuartos. Claro, sí. En realidad está bien. Podemos ver. Vemos. ¿Están en cuartos o en semi? No, en cuartos. Cuartos. En cuartos, está. Bueno, se lo preguntaba en serio, ¿eh? No, en cuarto. Está bien, sí. Y yo le digo en serio. Si quiere no, está todo bien. Lo dejo chatear, no sé qué está haciendo con el teléfono. Yo ese día iba a hacer un chiste, ¿vio? Porque estoy tratando, me hizo acordar, estoy tratando de buscar lo que iba a decir. Ese día iba a postear una que me salió, un recuerdo que me salía hace, no sé, como 2-3 años, de un fantasma. ¿Te recuerdas del fantasma de la B? Sí. Que salía en el dron. Sí. Feliz primavera, decía con B, la B larga. Y sí. No lo voy a decir porque si perdemos voy a quedar con un pelotudo. Igual perdimos. Eso son las cosas que uno le llega a pensar. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hiciste igual, de última? Claro. Bueno, mientras encuentro esto, digo que se viene lo de las Power Ballads dentro de unos instantes nada más. Para mientras, ¿por qué estamos escuchando Blind Melon de fondo, esa canción tan icónica, después de una canción icónica como la que compartíamos, Don't Look Back in Anger de Oasis, más o menos para ese mismo tiempo? Sí, este es del 93, 92, ¿no? Sí, 93, 94, sí. Por ahí. Estamos ahí, una banda que podía haber sido mucho más si no fuera porque falleció una sobredosis el cantante. Que siempre me olvido el nombre. Shannon Hoon. Gran banda. Me acordé porque canta. Sale en el video Don't Cry de Guns N' Roses. No me acordaba de eso. Sí, sale en el video cantando. De hecho, se conocían, dicen, desde muy jóvenes. Bueno, mire usted ese dato. Axl Rose. Ese dato no lo tenía. Pero bueno, no sabe que el otro día, chusmeando en redes, cosas que te aparecen porque seguís sitios de música, hubo un recordatorio, dice, de cuando en el año 92, porque. Año 92, mira.
se lanzó No Rain de Blind Melon. Estaba apoyado un video muy popular, pero se preguntan en este sitio que es Behind the Sun, se preguntan qué fue de la niña abejita del video, porque lo que compartíamos, esos pasitos que se escuchaban, era una nena que estaba disfrazada, digamos, de abejita. Que se hizo famosa. Y se hizo famosa, claro. Su nombre es Heather Deloach y cumplió 41 años. Dios mío. 2024. 41 años y era una chiquita de no más de 8, me parece, en el video. Sí. Bueno, podemos sacar la cuenta tranquilamente ahora, ¿no? Pero, digo, 41 años cumplió y ese papel de la abejita marcó de alguna forma el curso de su vida. Dice, a raíz de la fama de aquel video se convirtió en actriz y tuvo algunos pequeños papeles en películas y series de televisión. Repitió su papel como la niña abeja para el video musical Bedrock Anthem en 1993 en Wired. Bueno, sé qué vas. Y estudió una carrera en la Universidad de California y ya por estos días tiene su propio negocio, Sweet Bee Candy. Mira, bueno, vende dulces. A lo largo de los años, dice, bueno, en reiteradas ocasiones se ha vuelto a vestir, mira vos, de abeja. Y lejos de ser una niña atormentada o mujer acomplejada por esa imagen, usa aquel icónico papel a su favor. Y ahí se ve una foto de Heather Deloach, quien cumplió 41 años y es la protagonista de este video, que es tan simpaticón nos resultaba en aquel momento. Igual este tema era bastante odiado en su momento, yo lo recuerdo como que ya había cansado de tanto que se escuchaba. No sé si usted qué recuerdo tiene eso. Sí, que es un tema de los que en esa época se veía que se quemaban en la radio porque lo ponían cada rato. Sí, claro. Bueno, este era uno. Pero pasaron los años, pasaron las décadas y se mantiene piola, indemne al paso del tiempo, es decir, ha superado la prueba del tiempo. O lo que sea, digo, que signifique eso, ¿no? Bueno, nada, era simplemente ese comentario al pasar que quería hacer, pero para ir adentrándonos, Tony, a lo que se va a venir después de la hora 23, dije, bueno, lo de Claudia Rattaro el otro día me trajo como... hay un montón de baladas por ahí dando vueltas y temas y canciones que son icónicas, que no las pasa por prejuicioso, porque la han pasado tantas veces en la radio, pero sin embargo hay canciones como las que va a empezar a sonar ahora, que hay que darle tiempo, que es todo un... Palabras mayores. Exacto. Y cuando se saca el video oficial se hace más larga la entrada. Hay una remasterización de parte de la banda en YouTube, donde sacaron una serie de videos de In Excess hace poco, unos meses atrás. Bien, vamos a compartir un clásico de In Excess. También, bueno, un cantante, mirá, hablábamos de un cantante fallecido en Blind Melon. Michael Hutchins. Exactamente, quien salió una película. Australiano. De una banda australiana, que intentó, de alguna manera, y durante un tiempo lo hizo, volver con otro cantante que fue sacado de un concurso. Pero fue para los gente. Otra palabra no, es imposible, no pudieron sortear lo que fue Michael Hutchins. Vamos a compartir este clásico de clásicos. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you
were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. La Noche Imberbe, un programa simple. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. La noche se vive mejor con un buen rock nacional. Aceptaste lo peor de mí. Si te vas, no se te ocurra volver. No te pierdas la primavera 2024 que tenemos para vos. Música y noticias. Radio Nuevo Día. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner,
489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Venís acelerado. Tranca. Llegó la noche imberbe.
could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind. But everything about you is telling me this time it's forever. Muy bien, ya pasaron 4 minutos de la hora 23 en la República Argentina y lo que escucha usted, Tony, lo que escucha Juli, lo que escucha Lobo es ni más ni menos que el preludio de esta etapa que empezamos a transitar de los octavos de final de las Power Ballads. When you're strong, you can stand on your own. Those words grow distant as I look at your face. You know I don't wanna go without love. Bueno, y vamos a tener que armar acá, o recordar en todo caso cómo habían quedado conformadas las llaves. Tony, ¿qué le parece? Yo empiezo por el lado de la izquierda de las copas de las... Perfecto, yo me identifico con la derecha, dale. Estábamos... Nah, pero eso no lo dice por eso, Tony. Usted... Te estaba molestando. Igual lo que estábamos escuchando quedó descalificada. ¿Sí? Totalmente descalificada. ¿Forever quedó descalificada? Sí, quedó fuera. ¿Por qué? Porque perdió con Bon Jovi. Tiene razón. Ujú. Claro, y Bon Jovi, o sea, Never Say Goodbye contra I'll Be There For You, hay que elegir. Claro. Y yo creo que el veredicto ya es elocuente, por lo que estoy viendo acá en redes también. Después, el otro cruce había quedado... Es decir, un cruce era... No sé por qué se me reinició la máquina. ¿Usted tiene una explicación lógica? Sí. ¿No tenía un virus su pendrive? Pues, No tenía. algo pasó. Usted no sé qué anda haciendo con los No, pendrive. es su máquina. Le voy a echar la culpa. Échele la culpa a la suya. Tenemos Never Say Goodbye de Bon Jovi. Contra I'll Be There For You. De Bon Jovi. Y después... El meme de... Sí, el meme de la araña. De la hombre araña. Me pasa que es imbatible. Es muy difícil. Precios imbatibles. Sí, te sale bien, ¿eh? Precios imbatibles. I guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Este tema tiene todo lo que una power ballad requiere, ¿verdad? Cumple todos los requisitos. Cumple todos los requisitos, exactamente. Si tenemos un casillero nos marca todo. Va de menos a más. La apoyatura de Richie Sambora ahí en los coros, el coro, él hace igual la guitarra, novelesca. la estructura sí. de la canción. Sí, sí. Ahora, Bon Jovi o John Bon Jovi, este tema en vivo no le salía ni a gancho. No, Nunca le salió. No, nunca. No, porque en vivo siempre fue de tener serios inconvenientes. Sí, es conocida esa historia. Sí, muy conocida. Cuando vino acá a Argentina. Pero últimamente le cae bien a todo el mundo John Bon Jovi porque hace obras de bien. Le salvó la vida a una persona. Exacto. Y también le da de comer a un montón de gente en situación de calle. Ujú. Cuando uno dice en situación de calle, usted me entiende. En realidad es un eufemismo, es gente indigente, en realidad. The Flame, o sea, decíamos, Never Say Goodbye contra I'll Be There For You. Y acá tenemos el voto de la gente es... Mirá, ya te lo digo, Ya te lo digo, Tony. No, acá hay uno que vota por Never Say Goodbye en vez de... No, están todos locos. No, pero ¿por qué? Y por el lado izquierdo, I'll Be There For You, dicen, acá está un empate. Pero bueno, pasa que tenemos que ir a la semana anterior para ver. Y acá creo que la decisión es no unánime, pero casi. ¿Qué dice usted? I'll Be There For You. ¿Qué dice Lobo? ¿Juli? ¿Esta o Never Say Goodbye? I'll Be There For You. 1, 2, 3, yo no me involucro porque a mí no me gusta participar de estas discusiones. Se te cargo. No te hagas. Son discusiones menores. Dale, Cobos. Mi voto es positivo. Es positivo. Bien. I'll Be There For You pasa a la siguiente instancia. Entonces estamos hablando de que pasó a cuartos de final, igual que River. I'll Be There For You. For you. Exactamente. ¿Para qué lo anoto? Estaré allí para ti. Bien. Aunque no se puede decir en castellano porque dice que sos viejo, es de viejo hacerlo. Cierto. ¿Te recuerda eso? La crítica de la semana pasada. Sí, exactamente. Volvió. Después la otra, en esa misma... está, exactamente. Cheap Trick.
The Flame, la canción que compite con Reason to Live, o Live, quiero decir, perdón, de Kiss. A ver, vamos a los hechos acá que dicen. Reason to Live vota Raúl y Carlos vota Reason to Live también. Acá hay ya 2 votos para Kiss. ¿Usted qué dice? Sí. Ahí está, ese es el tema de Kiss, Reason to Live. Déjalo un toquecito. Me parece que luego está necesitando lentes. Sí, ¿no? Creo que está mirando así como... Bueno, vamos de vuelta. Usted, Reason to Live de Kiss. Lobo Cheap Trick. Ah, Reason to Live. Ah, ¿por qué me mira con esa cara de...? Que se ríe como... no me traigas el pasado. No me traigas el pasado. Dios, por Dios. Suéltame pasado, como esa historia de Lelutier. De Lelutier. Juli, le tengo que preguntar a usted. Cheap Trick. Bueno, hay un voto para Cheap Trick contra 8 para Kiss. Yo no voto. Mira. Las discusiones estas no me hacen bien, me estresan. Estás lavando las manos. Así que bueno, pasa Kiss entonces, esta canción que estamos compartiendo de fondo. Le voy a preguntar a Juli porque estuvo tirando durante un mes más o menos igual canciones de las Power Ballads, ¿no? En Arriba del Día pasó casi todas, ¿no, Juli? Bueno, quedan muy pocas por pasar, así que bueno, igual hay que ir terminando esto, Tony, le digo, porque si no ya no podemos robar más. Se va a estirar demasiado, se está estirando demasiado, parece el campeonato del Chiqui de Tapia. Sí, no sé. Cuando te quería acordar que parece que termina, no termina. Claro. Después viene, entonces ya tenemos, decíamos, I'll Be There For You de Bon Jovi en instancias de cuartos de final. Y ahora el cruce va a ser I'll Be There For You contra Reason to Live, que es esta canción que estamos compartiendo de fondo. Que es los cuartos de final. Ya pueden ir votando. Ya pueden ir votando. Igual, ¿A qué número? ¿Al suyo? ¿Quiere dar el suyo? No, por las dudas. Igual estaba diciendo que primero resolvamos, después digamos cómo quedó. Es más fácil. Bueno, listo. Para ir resolviendo ya y nos olvidamos. Claro, usted me dice que me apure para no... Claro. Bueno, I Remember You de Skid Row, tremendo tema, contra When I Look Into Your Eyes, sí, de Cinderella. No, perdón, de Firehouse. Tremendos temas, los dos. Sí, los dos son muy buenos. Y ese es I Remember You de Skid Row. Bien, acá hay un voto I Remember You. Y este tema, bueno, está bien, tiene que saber contra quién compite Skid Row. Compite contra este tema de Firehouse. Escuchá. I see forever when I look in your eyes. You're all I've ever wanted. I always want you to be mine. Let's make a promise to the end of time. We'll always be together, and our love will never die. So here we are, face to face and heart to heart. I want you to know we will never be apart. En realidad está la versión acústica, faltaría la versión original para ser justos y que compita
con I Remember You, pero en realidad era simplemente para tener un... A mí me gusta mucho la interpretación de, bueno, obviamente el cantante de Firehouse, y acá con Sebastián Bach, digamos, que es el cantante de Skid Row, se produce un choque de potencias, porque tiene un registro de voz increíble el cantante de Firehouse, y también lo tiene Sebastián Bach. Sí. Así que es muy difícil, pero en 2 minutos lo resolvemos. Bueno, listo, ya tengo mis... Ya está. Ya tengo mi veredicto. Bueno, Todos pensarían que voy a elegir Skid Row, pero no. ¿vas a elegir Firehouse? Yo voy a elegir Firehouse. Pero Vos, está bien. Hay un voto para Skid Row. Sí, entonces sería 1-1. 1-1. ¿Y usted qué más elige? Sí, no, me quedo con Skid Row. Bien, acá Remember You, sí, ¿verdad? ¿Usted qué elige? ¿Este? Tiene 2 votos Firehouse. Cualquiera va a decir que hacemos junta con Lobo 2-2. ¿Usted, Juli, qué prefiere? ¿Skid Row? 3-2. Inclinó la balanza. Listo, lo lamento, Cacho. ¿Cómo nos cagaron, eh? Bueno, la próxima organizó vos, campeón. Bueno, organizaste hoy. Yo no organicé este campeonato para perder, ¿eh? Claro. I Remember You de Skid Row anotado. Bueno, ya está. ¿Qué le voy a hacer? No me puedo poner a llorar por esto, ¿no? Bueno, y queda en el último cruce del lado izquierdo, Ángel de Aerosmith. Más rápido que un bombero. Ahí lo estamos escuchando. Bien. ¿Este tema le gusta a usted? Sí. Bien, compartimos la... me río contra... ¿Qué? No, el oponente. Mirá cómo que bien que quedó en la gráfica, ¿eh? Qué lindo. Espectacular. ¿Usted se ríe contra quién compite? No. Este es el crédito local. Téngale fe a la selección. Dios mío, no digas eso. Se llama Escocia en realidad, pero... Tenga fe a Escocia. Es el crédito local. De la habitación, deja que la luna brille esta noche. Sírvete una copa y relájate. He esperado tanto tiempo para hacerlo con vos. Dame un segundo más, es solo un segundo más, y déjame decirte que mi amor todo este... No, a todas, me parece. Bueno, a ver. Bueno, usted es un cipayo, usted odia lo nacional y popular. ¿Sabés que sí? Ángel, para mí obviamente, pasa. Mi voto es Ángel. Bien, ¿usted? Escocia, ¡qué grande, Lobo! Lobos, sos Lobo, ¿sabes qué? Pará, voy a dejarlo de culo y ya vengo. Para usted, Juli, ¿quién gana? ¿Escocia o Ángel de Aerosmith? Escocia. Perdió. ¿Escocia sí, dijo Escocia, por eso, perdió Ángel. Me declaro en bancarroto. Así. Para ver. Ángel dice acá, mi hermano. Sí, mi hermano. Mi hermano dice Ángel, 3-2, ¿eh? Hay que hacer fuerza. Esto lo podemos dejar hasta la medianoche. A ver qué votan, ¿Escocia o Ángel de Aerosmith? Bueno, pasó Ángel. Perdón. Escocia. No, para ver, acá tenemos Ángel. Está empatado, che. ¿Quién define acá? ¿Quién define? Empatado. Estamos 3-3, che. Ángel y Una noche con vos de Escocia. Bueno, a ver, el primero que me mande un mensaje acá. Lo primero diría. Andrea votó igual ahora, ¿eh? No me van a venir a cagar ahora, ¿eh? ¿Usted no estará mandando a su gente a votar? No. Vos viste que escribí, en ningún momento lo hice. Pero fíjese usted también, porque yo no sé qué están poniendo la gente en las redes sociales. A ver. Me parece que no está acá, ¿eh? No está en la votación de Andrea. No está en la votación de Andrea. Así que estamos empatados, che. ¿Qué hacemos? ¿Cómo definimos esto? ¿Bar con B larga o ver con B corta? O a ver si hay alguien que me manda. A ver si está Jorge. ¿Está Jorge Aranda del otro lado? Un gran amigo músico.
No creo que vote a Escocia ni en pedo, pero... No creo, ¿no? Vos tenés que votar a Escocia. Mandá un mensaje nomás. Si estás por ahí... Bueno, no importa. ¿A qué le damos tipo hasta qué hora? Hasta que cerremos la otra llave. Bueno, ya saben. Tenemos que desempatar esto. Escocia y Ángel están 3-3. Es decir, Escocia, la canción Una noche con vos, con Ángel de Aerosmith. Para mientras, hasta que le definamos esto, vamos a pasar a la otra llave, ¿le parece? No, ya me cagaron. Te cagaron. Bueno, ya pasó Aerosmith. Listo. Vamos a la otra llave. Tony, ¿está usted ahí? La tengo acá. Love Bites. Exacto, de Def Leppard. Contra Still Loving You de Scorpion. No, esto sí que está jodido, ¿eh? Es un dulce de leche con azúcar esto. Sí, Decí que no. Con más azúcar. Sí, más. Bueno, a ver, ¿Hay un voto ya, Still Loving You? No, más de un voto. Está acá, por Andrea, lo menos, Andrea. Carlos, Jimena, Raúl. O sea que Scorpion, increíble. A ver, para ver. Le gana Love Bites. ¿Tenés Love Bites por ahí? Sí, fue lo primero que tiró. Ah, tenés razón, que estaba... Perdón, Lobito. No hay nada que hacerle acá, La gente votó, se inclinó por Still Loving You, este tema que estamos compartiendo, que es de Scorpions y que traducido al castellano sería Aún te amo, nena. Fight, baby, fight to win back your love again. I will be there. Lo que se viene es tremendo, ¿eh? Alemanes cantando en inglés. Yo no le daría mi voto. Lo que se viene. Ya el inicio. Sí. Qué llave esta, ¿eh? Una gran banda que comenzó una gira mundial. Vino a Latinoamérica. Lo hemos nombrado. Y ya el piano lo hizo. Bueno, es icónico. Power Ballad. ¿Usted podría bailar lento este tema? No. Lo es para escucharlo nada más. Es para escucharlo. Sí. ¿Usted haría lo mismo que yo? Claro. ¿Y usted haría lo mismo que nosotros dos? Con algún aliciente que lleva a su boca. El que, bueno, November Rain de Guns N' Roses contra Carrie de Europe, es un peso pesado. Exacto. La verdad que son dos pesos pesados estos, ¿eh? Yo acá tengo mi posición tomada, ¿eh? Hay un voto para Carrie, que votó Andrea antes, que votó toda la lista. Bueno, acá Jimena vota por Carrie, Carlos vota por Carrie, Cacho Álvarez vota por Carrie. ¿Usted? Vos sabés que me conquistó Carrie.
Aparte tiene el nombre de un libro de Stephen King, así que, con más razón. Sí, pero no se refiere a esa, no, a esa historia. No tiene nada que ver. ¿Usted qué dice, Lobo? Vota Carrie. ¿Y usted, Juli? ¿Es November Rain o Carrie? Yo estoy con los Guns. Bueno, está bien. Entendible, está bien. Y sí. A mí me ganó, yo iba a votar a November, pero lo escuché y... Sí, lo que pasa es que es una... Vos sabés que bueno, yo esto lo vengo contando off the record, digamos, ya hace varias semanas. Ya me quemé la cabeza, no quiero escucharlas más porque en realidad estuve escuchando más de 50, 60 para tratar de elegir ya desde el principio. Y vos sabés que Carrie hizo una canción que la escucho desde que tengo 10 años, 11 años. Claro. Y es como que me volvió a enganchar la canción de esta. Yo digo, no puede ser esto, ¿qué está pasando? Yo tengo un recuerdo, ¿Cuál es el proceso? un recuerdo muy raro aparte, no solo, viste que los recuerdos son musicales y visuales. Sí, claro. Tengo uno musical, o sea, del oído, pero también uno visual, de cuando fui a la casa de una maestra que me tenía que enseñar, no me acuerdo qué era para ingresar al secundario. ¿Qué historia quiere contar? Pero pará, no, y el hijo de ella tenía el disco de Europe, sí, de Final Countdown, sí. Tenía el disco, El disco, sí. No, CD. Disco. No, disco de vinilo. Lo tenía sí. ahí. Y siempre me llamó la atención porque, claro, en esa época no sabía bien qué era. Ah, claro. O sea, no sabe, usted, la tapa, 11 años tenía. Bien. O sea que si usted tenía 11, yo no tenía 11. No. Bueno, si es que recién salía, ¿no? Claro. Bueno, entonces, mi voto es por Carrie y el voto de la mayoría, entonces por Carrie. Vamos repasando acá, entonces en este cuadro ha quedado Still Loving You, de Scorpion por sobre Love Bites, Carrie de Europe por sobre November Rain, y esto tiene una explicación también, es más balada, ¿verdad? Sí. Porque ese punteo, el punteo de November Rain es uno de los más icónicos de la historia de la música, digamos, del rock. Bueno, vamos con lo que sigue, y lo que sigue, y otro tema de... Déjalo. Pero dale tiempo, si ¿quién nos apura? Ya con eso no querés más, ¿eh? Me parece que... Ya con eso no querés más, ahí Andrea, te la pegó la pera. Claro, Andrea votó Can't Fight the Feeling. De Reo Speedwagon. Reo Speedwagon, alta banda. Que compite contra otro tema de los Guns N' Roses, sí, que estaba ahí tapadito. So Fine, recomendación de Jorge Palma en el inicio. Cacho, no te olvides de este tema, que es mejor que Don't Cry, me dijo. ¿Así te lo dijo? Sí, un saludo para él. Bueno. So fine. How could it be she might be mine? How could you be so cool? I've been taken for a fool so many times. Hey, stole man.
charge can just to be a man who stays on his own. Y está bueno el tema, ¿eh? Está bueno. No es que lo estamos descubriendo ahora, pero uno lo escucha como si fuera jurado. No olvidemos traer la tarjetita. Es verdad, el voto. Que el diga, voto, sí. El 1, el 2. Estamos lentos para todo, ¿eh? Sí, estamos muy lentos. No, igual Reo Speedwagon a mí. Voto de Tony, Reo Speedwagon. ¿Usted? So Fine de Guns N' Roses. Juli. So Fine. Ya 2-1. 2-2. Bueno, había Andrea votado a Reo Speedwagon. 2-2. 2-2. Ahora tengo que volver atrás, che. Qué cagada. Bueno, acá aquí me vota Reo Speedwagon. Sería 3-2. 3-2. Hoy se escucha de 10 el stream, me dicen. Bueno, buenísimo. Pero ¿a quién votás? A ver, pará. Estoy buscando, ¿eh? No me estoy. No. Usted hágame la segunda. Segunda. Estoy claro, la segunda. Palma dice, so fine. No, apareció la hora. Dios mío. 3-3. 3-3. No me van a hacer Acá a mí, voto los Guns. ¿Quién? Beto. 4-2. No. No. 5-3. Pareces el contador de 4-2. del ex empresario de la obra pública. No. ¿Y cuánto? 4-3 va. 4-3. A ver, voy a buscar voy directamente al. Bueno, acá vota. El cuadro derecho. Still Loving You, Carrie, Can't Fight the Feeling. Esto es Carlos Horacio. ¿Sería? 4-4. 4-4. So Fine. Raúl, So Fine. 5-4. 5-4 para So Fine. No, qué cagada. Tengo que definir yo. Mi voto es para Reo Speedwagon, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿Uno más? Estamos empatados. 5-5. 5-5. 5-5. Yo ya no puedo. Yo ya voté. Llamalo a Nica. A Fernando, qué sé yo. Alguien que se haga cargo. Sí, bueno, a ver. A ver, no quiero ser malo, pero. ¿Qué? Reo Speedwagon tiene que pasar. Coincidimos. Coincidimos. Sí, pero lo que usted piensa y lo que yo pienso. Perdón, no. Está por debajo de lo que piensa el público. Ahora vamos a darle un tiempito, que la gente tiene que saber. Estamos acá en un atolladero, ya nos metimos antes en uno, ahora nos metimos en otro. Y está peleado por Cagamos. Era obvio, ¿qué pasó? Desnivelaron. No, ¿quién fue? Jorge. ¿Qué dice Jorge? So fine, dice. No, Jorge, por favor, no. Reo Speedwagon era. Bueno, en mi voto vale doble. A la mierda. Al carajo todo. ¿Dónde está la interrupción? Yo quiero que pase este tema y se pudre todo. No, vamos de vuelta con Reo Speedwagon. A ver, escuchemos esa primera parte, si te parece, Lobo. Hay que tratar de convencer a la gente de que no tiene que votar. De que tiene que votar. Claro, esta es una impervecracia. Pero en realidad nos estamos dejando afuera a los Guns, Ahí está, a ver. Oh, qué bien que suena. Se armó un tremendo quilombo cuando dice, bueno, soy fan de los Guns, dice, esos reos no existen, dice. Puede ser que no existan, pero esta canción la dejaron, Esta y un par más. Perdón, dice Beto, claro, acá leí mal. No empecemos a hacer cosas truchas. No. Perdón, acá tengo por cosas como usted, la gente votó a Milei. Tengo la prueba acá, Exhibit A, dice, yo leí, el primero, para mí los Guns, el primero, y él dice, el primero para mí los Guns, no. Leíste mal, para mí ese tema era los Guns. Era no. O sea, no era a favor de los Guns. ¿Entonces? Reo Speedwagon. Pero entonces, ¿cuánto quedaría? No, gana Reo Speedwagon porque... Acá, hay un mensaje de un oyente que dice acá, si los dos conductores votan al mismo tema, pasa ese. Es lo que yo dije al comienzo, bien ahí, es lo que dije al Yo no comienzo. estoy de acuerdo con eso que están diciendo. Bueno, lo lamento. Están empatados. Tienen que... No, hay que ser democráticos. Hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? No entiendo. No, esto no es un país. Porque me gusta sacar lo peor de usted. O lo mejor, depende. No, lo peor. Para mí, el voto cambia, el de voto, porque lo leí mal. Así que
pasa Can't Fight This Feeling. Esto va a traer quilombo, ¿eh? No me importa. Tenemos aparatos para soportar. Tenemos aparatos. Las urnas van a estar bien guardadas, así que no tengas problemas. Can't Fight This Feeling anymore. Río Speedwagon pasó. Bueno, ¿cómo sigue entonces? Y ahora, ¿qué viene? Lobito con... Justo hace unos días, o ayer, cumplió años. Sí, David Coverdale. Exactamente. Cantante de West Night. Qué linda melodía. Bueno, todos saben que es Whitesnake haciendo Is This Love. Con el tremendo video. Que ahora sería cancelado. No sé. No, cancelado no. Es verdad, al contrario, barbaridad ahí, así que no pasa nada. No, además fue una historia de amor que tuvo David Coverdale con esa chica un par de años y quedó supermodelo. Y quedó para el resto del mundo esa historia, ¿no? Porque en realidad... Es verdad. Hay un voto ya a favor de Andrea, Is This Love. No, acá igual, Jimena vota Whitesnake, también yo me voy a redes sociales... Tiene mi voto y también. Es lo mismo, ¿no? Sí, 3. Pero perdón, ¿contra quién está compitiendo? Es verdad, ni siquiera lo nombramos. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried. Siendo las 23 horas con 36 minutos, los oyentes del programa y la mayoría de quienes integramos el equipo de Noche en Verbe, cada campeonato tiene una espina y en este caso cada rosa. Y ha llegado a una resolución. Es casi unánime. Sí. Por goleada, dice acá Beto, y es verdad, porque él y su mujer. Hay una especie de relación 8-1. ¿Usted le gusta? ¿Qué le gusta más? ¿Este o Is This Love de Whitesnake? No, está empatado. Está difícil. Encima, pero los dos son buenos. Ahora Palma vota Poison. 8-3. 8-3. Porque ¿usted? 8-4. 8-4. Necesitan 4 votos más sí, para empatar y después ir a penales. Y nosotros somos árbitros encima. Nosotros somos árbitros y no está chiquito y estamos bastante comprados, ¿eh? Y no está chiquito Romero en el arco. Acá que bar ni que 8 cuartos. Acá el bar no se llega. No. Bueno, pasó Is This Love. Tampoco es que... Tampoco es que nos vamos a poner a llorar. Qué tristeza. Pero quedó afuera Poison de todo, porque venía con 3 canciones. Sí. A la mierda Poison. Sí. Perdón, estoy con mucha mala palabra hoy, ¿eh? Guns N' Roses también. Sí. Tenía 2. Pero eso fue un complot suyo. No fue un complot. Fue así. Is This Love, entonces, ha pasado. ¿Queda alguna más? No. ¿De esa llave? Bueno, entonces a ver cómo hacemos. ¿Cuáles son los cruces? Los cruces son, del lado izquierdo, I'll Be There For You de Bon Jovi contra Reason to Live de Kiss. Y abajo, I Remember You de Skid Row contra Ángel de Aerosmith. Bueno, eso es una especie de... No voy a decir nada porque ya quedamos fuera de Sudamericano, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Y del otro lado a la derecha, Still Loving You de Scorpions contra Carrie, tremenda pelea. Eso es una especie de Alemania, sí. Francia, Real, ¿viste? Real Madrid, Barcelona. Claro, sí, póngale, o Boca River.
No es el mejor momento. No, pero es el mejor momento para comparar, pero no importa. Lo dejamos ahí. Y Can't Fight This Feeling de Rio Speedwagon contra eso va a ser acá me llega un ser mensaje que dice tremendo. que eso va a ser va a haber una revisión del tribunal por ese conflicto en esa canción, en ese cruce, digo. Puede ser que haya novedades en el transcurso de la semana, no quedó firme esto. ¿No quedó firme el fallo? Me parece que no, pero ¿quién quedó por lo pronto? Can't Fight This Feeling Anymore contra Is This Love de Whitesnake. Eso va a ser, o sea, ese es el cruce ahora. El cruce. Así que tenemos 2, 4, 6, 8. No sé si escucha lo que suena de fondo. Dios mío, no lo había escuchado. Esto, olvídese que se lo van a... Esto perdió, que vaya. Usted cuando se porte mal, luego ya lo tiene. No, que ya la tiene pija. Este tema y uno que sonó antes de que comenzara el programa, que me hizo doler la cabeza, es... No sea así con Residente. No era Residente. Fue Residente. Ah. No fue Residente. ¿Ya está? Listo. Qué grande, Huff. Juan Antonio Ferreira, ¿lo dejamos fuera en qué etapa? No, en la selección, creo que de entrada. En la preselección. Aclaro para la gente que por ahí se está No pasó el casting ahora. No pasó el casting, Huff. Hay que aclarar esto, ¿no? Nosotros hicimos, no es que llegamos a esta instancia, sí, ya estamos con 5 o 8 canciones. Cachito se estuvo morfando como 50 canciones hace como un mes ya. Son un montón, las elegiste vos aparte. Y hubo que elegir, y elegimos 3 nacionales. Huff, con este tema que sonaba de fondo, Rata Blanca, que había que poner, y Escocia, que era la que más representaba la historia del hair metal, digamos. Que si es por ese lado, el tribunal, vamos a ver qué dice con relación a Rio Speedwagon, porque me parece que no entraría, tiene la documentación alterada en este concurso. Pero bueno, vamos a ver. No, tengo la prueba. Yo le había preguntado ahí en su momento y me había dicho que sí, que era una power ballad. Pero bueno, no importa. Habría que hacer otro concurso con rock tipo You Mama Don't Dance. Claro, es verdad, es una gran canción, un tema de rock and roll en realidad. Hay que hacer uno, pero es medio osado. Sí. De pop. No, de cumbia no, lo he visto, no. De cumbia no. Antes. No. Además hace ese gestito, ¿viste? Sí, si querés hacer eso, hace tu programa, participá, créalo vos. Y cuando uno lo ve en la joda, ni siquiera baila. Claro, es verdad. Es verdad. Hay que hacer uno de pop. Y ahí se van a tocar varios corazones también. Muy bien, recuérdeme cómo quedaron los cruces. I'll Be There For You de Bon Jovi contra Reason to Live de Kiss. Sí. I Remember You de Skid Row contra Ángel de Aerosmith. Still Loving You, Scorpion contra Carrie, tremendo. Sí. Can't Fight This Feeling Anymore contra Is This Love. También eso. Bueno. El lado derecho, la derecha en este caso, es más potente. Dicen que el cruce entre Skid Row contra Aerosmith. Contra. No, el otro, digo, el que le sigue. Still Loving You contra Carrie. Sí, dice que es Mambrú contra Bandana. No lo voy a permitir. Bueno, creo que es lo que dice la gente que se comunica con nosotros, que está al pedo. Sí. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Sabe que, bueno, ya está, damos por terminada la instancia de octavos de final de la Power Ballad. Puede haber novedades en el transcurso de la semana. Usted sabe que nada está garantizado en este país, y menos en este torneo. Y menos. Pero así fuimos llegando, quedaron atrás un montón de canciones súper icónicas como Home Sweet Home de Motley Crue. Ya al principio quedó. Bueno, pero a ver, recordamos. Pero yo no sé para qué hice este concurso si la gente vota por votar. Claro, porque le gusta ese tema y niegan a escuchar el otro. Tenían que escuchar esas 2 baladas que le pusimos de Firehouse. Sí, no te olvides que igual hay cuestiones raras. Yo estoy hablando de baladas, no estoy hablando de. Bueno, pero Don't Close Your Eyes de Kiss perdió. No, no, joda. Esa es de Firehouse. Perdón, de Firehouse perdió. ¿Contra? Perdió contra Escocia. Mujer Amante quedó afuera, gracias a Dios. Bueno, ¿sabe qué? Nada, es todo suyo lo que sigue. Lo que sigue es, primero, bueno, son 8 temas, así que... ¿8 temas de qué? Los que quedan. Ah, sí, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer? No, estoy diciendo decir ahora, después los vamos a publicar en la semana. Ah, sí. Para ver que lo voten en las redes, cosa que no hicimos la semana anterior y que lo íbamos a hacer. Pero está cada vez más acotado, entonces es más fácil. Ahora es más fácil. Es más, hasta para poner en los videos en YouTube. También. Que lo había prometido para esta semana y no lo hizo. Exactamente. Ni lo hice yo tampoco. Ni lo hiciste vos tampoco. Ahora lo que nos queda es ir... lo prometido es... ¿Es deuda? Sí. ¿Qué había?
¿Ahora que viene? Sí, sí. Ah, no, ya... Ah, para los prometidos dedos pensé que tenías algo, por eso. No. Lo que tenemos ahora, Lobito, poneme un separador y ahí te paso. Un toque. Un toquecito. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Un día como hoy, algo pasó en el rock. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Tremendo tema. Redemption Song. Claro, Bob Marley and the Wailers. 21 de septiembre de 1980. 21 de septiembre. Pero no tiene que ver con el tema necesariamente, sino con quien lo interpreta. Bob Marley cae exhausto mientras hacía deporte en Central Park. Jugaba al fútbol, ¿eh? Sí, le gustaba. Jugaba muy bien. Sí, hay muchas fotos y videos incluso de él jugando al fútbol. Dice cae exhausto. Al poco tiempo se le diagnosticaría cáncer. Exacto. Y muere a los meses. Pero no por cáncer. No necesariamente. Pero bueno, una canción que incluso Ataque 77 acá en su momento la hizo también, en su versión en castellano. Canción de redención. El 21 de septiembre, como decíamos, pasaron varias cosas increíbles. Mirá, claro, eso tiene que ver con lo que usted dijo ya desde el principio. Todo 21 de septiembre. El 21 de septiembre del 84, la primera fábrica de compact disc abre en Estados Unidos. El 21 de septiembre del 84. 84, en Indiana. El primer CD comercializado sería... ¿Qué? ¿La marca? No, el tema. Ah, el tema, el primer tema que salió en un CD. El CD, la primera banda comercializada. ¿Cuál sería? Allí, en esa fábrica. ¿Qué es de ese año? Sí. Sí. Y no sé, Duran, qué sé yo. No, ni si es inglés, tendría que ¿Banda? ser yankee. ¿Banda? Banda, sí, o solista, no importa, pero tiene que ser yankee. Bueno, si es la fábrica. Un Madonna, Cyndi Lauper, Michael Jackson. No, sería Born in the USA. No, ¿Bruce Springsteen fue el primero? Tremendo dato, eso no lo sabía. Que encima hace poco se cumplió claro. Un aniversario más de ese disco igual. El 21 de septiembre del 85 llega al número 1 en Estados Unidos también el single Money for Nothing de Dire Straits. Exacto. Dentro de su disco Brothers in Arms. Y el 21 de septiembre del 92 sale el single Creep de Radiohead.
Increíble, el 21 de septiembre, que fecha rara. Y lo que discutíamos fuera del aire, Nirvana, no 21, sino 24 de septiembre del 91, Nevermind. Exacto. Eso el 21 de septiembre del 91. Sale... El 24 de septiembre del Perdón, 91. el 24 es hoy. Y el 21 del 93 sale Inútero. Exacto. De Nirvana. Y la próxima... Es decir, que para el otoño, digamos, ya, del hemisferio el 21 norte. de septiembre del 34. Nos fuimos bastante atrás. 21 de septiembre del 34. ¿Quién nace? Muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo no, ni a mí me decís, no lo saco. ¿Del 34? Sí, no lo saco a punta de pistola. Y un Johnny Cash, qué sé yo. Leonard Cohen. Leonard Cohen. ¿Sí? Leonard Cohen. Escuchá, Nevermind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught, I crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. يا سلام على السلام يا سلام 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 على السلام. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands. A husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love. The high indifference some call fate. But we had names more intimate. Names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that to survive. There's truth that lives and truth that dies. Never mind. Never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. سلام على السلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. Leonard Cohen, Nevermind. El tema este fue utilizado para la segunda temporada, que daba el tema porque la serie es bastante oscura, de True Detective. Una gran serie, pero la segunda no fue tan buena como la primera, que es la mejor. Pero era la canción acorde a lo que mostraba la serie en HBO. Se puede ver en Max. Sí, me paga Max a mí para publicitarla, porque he hablado varias veces ya de series de Max. Y bueno, pero es cuestión de hacer... Enganche. Sí, no, primero de acercarse a la gente. Claro. Leonard Cohen, quien estaba recordando que él se planeaba retirarse a los... Sí, tiene... No podía... 90, casi 90. No pudo. Nunca pudo retirarse porque cuando fue a ver en la cuenta bancaria solo le quedaban cientos de dólares. Todos los millones... ¿Qué había hecho con...? Lo cagó el representante, el manager que le manejaba la plata. ¿Le puede pasar eso a una persona con tanta experiencia que ya tenía?
Sí. ¿Te dice que sí? Sí, le pasó porque él no había dejado todo en manos de su representante, de quien le manejaba todo. Ahí, en ese momento, capaz que él estaba acostumbrado a... Capaz que como al ser de la vieja escuela, de lo que era antes. ¿Vio cómo están ahora con el tema de los... la industria en general, ¿no? Cómo cambió todo, que por ejemplo los artistas cierran con Spotify o con alguna otra plataforma. Ahora se negocia directamente. Y se negocia directamente y claro, y llega a un acuerdo, decir cuánto, por tu hora tenemos los derechos, por lo menos en esta parte, el 80% ponele, y bueno, son, no sé, esto es el equivalente a 30.000 millones o 30 millones de dólares, ¿te va, Tony? Sí. No, la verdad que... No, quiero 40. Sí, porque ¿qué piensa usted a los 80 años para plantear un monto? ¿En qué puede pensar? Es decir, si tiene una fundación, no, porque esta fundación va... Red Hot Chili Pepper vendió en 120 millones su catálogo. Sí, no, es que lo van vendiendo casi todos los artistas, de hecho, o sea, casi que son todos de renombre. Sí. Y familiares de los familiares de artistas que también están en discusión y que... Mira, lo que decía, para no... En 2005 fue esto, tras 50 años en el mundo del arte, el poeta, claro, era poeta también. Sí, claro, es que todas sus canciones eran poesía. Leonard Cohen dijo que se desesperó al enterarse que de los 5 millones de dólares que había ahorrado, yo pensé que era más, sinceramente. Sí, pero pasa que era otra época. Claro. Solo le quedaban 150.000. Lo cual es una gran diferencia. Y se dejó entrever de que había sido estafado por su asesor financiero. De hecho, sí, fue así. Quien tenía acceso a su cuenta y por eso encontró irregularidades. Así que nos hemos volcado a volver a trabajar, dijo el canadiense. Esto fue en 2005 cuando dijo: no me queda otra que seguir laburando. Frase célebre que quedó. ¿Sabe que? Nada, estamos llegando al final. Sí. ¿Le parece? Sí. ¿Le parece que sí? Yo creo que sí. Hemos pasado un programa realmente con muchas cosas. Estuvo muy bueno y mucha participación también de la gente, lo cual eso igual a uno lo satisface porque estamos un miércoles, hoy fue un día horrible. Un día horrible por la tarde. No dijimos, antes de que nos vayamos, el clima. No, bueno, dígalo, yo le voy dando tiempo porque en realidad hoy a eso de las 6, 7 de la tarde uno decía, bueno, qué ganas de llegar a casa, dormir. Cierto que hay programa hoy, no me puedo dormir. Así que, pero viste que era un día como para cerrar la persiana temprano y no hacer nada. Y claro, y sí, y ver a Boca ganar un partido, aunque sea en YouTube y buscando archivos. Archivos viejos. Hay un montón. Sí. Hay un montón. Yo me puedo estimular con música y alcohol, diría. No, me puedo estimular viendo viejos partidos de Boca o de la selección argentina o de River en la B. También. No, mentira. Si te hace feliz, no. En serio te lo digo, Cacho. No. Si te hace feliz, míralos. Me hace feliz otra cosa, no esos partidos de fútbol. Pero bueno, digo que estaba tan feo que costaba, ¿no? Sí. Es decir, pensar en el futuro del día, del mismo día. Y sin embargo, llegamos acá y es como que pasó otra cosa, Tony. Estuvo muy bueno haber compartido más de 2 horas con todos ustedes, ¿eh? Gracias. Mañana 14 grados, la máxima, 0 la mínima, va a estar mayormente nublado todo el día, pero persisten las ráfagas. Las mayores van a ser durante la tarde y la noche. Pero no va a ser tanto como hoy, me parece. 70, 78 kilómetros, lo máximo 87. Está bien. Hoy fue mucho más. Exacto. Sí, pero los 100. Bueno, esto ha sido todo. Entonces le agradecemos por el streaming también a Juli, que igual está roto a esta hora. A Lobo por estar ahí. Diga algo, Lobo, calle para siempre. No, bueno. No, sí, no con vale esa seña alcanza y sobra. Ya sabemos que ni me di vuelta para ver, ya sé qué seña hizo. La semana que viene volvemos entonces con la última no, serían las cuartos de final de la Copa de Power Ballads, que ya está en su tramo final. Hay que ver si la podemos llegar a terminar, la semana que viene. ¿Por qué? Y porque son solo 8 temas. Sí, no, bueno, pero hay que darle tiempo, hay que madurar, hay que estirarlo. Tenemos que invitar a algún músico acá que nos dé su... Sí, que haga un par de covers de estos temas. Sí, o que dé su mirada técnica también. También, vos sabés qué buena idea. Pero bueno, eso será para otro momento, Tony. Dale. Gracias, De nada. Nos vamos con un clásico que a usted le va a gustar. Me encanta, dale.